Agárrate, Catalina es una expresión que en Chile implica un estado de alerta, una alerta que se le da a otra persona porque se va a galopar, se va a meter en líos, en problemas, por lo tanto hay que ir bien ensillado, bien afirmado, bien firme para no desbarrancarse. Con un pequeño cambio en el acento, agárrate Catalina, dice, se convierte en agarrate Catalina, se transforma en el título, en el nombre de una agrupación, una murga, una banda de canto, de música, de rico vestuario, de espectacular vestuario también, uruguaya, que está pronto a visitar nuestro país. Presenta su obra a partir del próximo jueves en el Café de las Artes y se mete con todo, por eso pide que les dicen agarrate Catalina, porque habla con ironía, con rabia también, pero también con cariño sobre la condición humana en el fondo. El título del espectáculo que van a presentar es La involución de las especies. Criatura. La murga, Agarrate Catalina, es nuestros invitados en Detrás de las Máscaras de hoy, como siempre y para siempre aquí, en Bio Bio TV. Y nuestro invitado especial desde Montevideo, Uruguay, Yamandú Cardoso. Bienvenido, Yamandú Cardoso, bienvenido a nuestro programa acá, con un cariñoso saludo, un abrazo a la distancia y expectante respecto a este espectáculo que en los videos, en los audios, se muestra de una potencia realmente que aquí me da la impresión a mí, y alguna experiencia tengo, es poco conocido ese tipo de espectáculo y con esa fuerza y con ese sentido y esa espectacularidad también. ¿Cómo estás tú? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento de charlar contigo, de estar en Bio Bio contando de esta nueva visita de esta murga, acercando esta expresión de cultura popular de nuestro pueblo. Estoy acompañado, porque van a ver un peluchito acá abajo, estoy acompañado de Simona, que si no ladra y Sí. se nos mete en el Zoom. Ya. Así que Sí. si no les molesta, No, participo por supuesto. con ella mientras tomo unos matecitos y charlamos un poco de espectáculo, de Claro. cultura popular y de esta maravilla que es comunicarnos, ¿no? A través de nuestras expresiones populares. Yo te escuchaba todas las definiciones que hacías de nuestra murga y de nuestro arte y pensaba en eso, en lo lindo del relacionamiento interpopular, digámosle Mm. así, a través de nuestras expresiones. ¿Cuántas veces queremos o empezamos a conocer una ciudad, un pueblo, una región, aún sin haberlo visitado nunca, sin haber pisado sus tierras, sin haber estado bajo sus vientos, a través de, no sé, de una canción, de un autor, de una autora, de una artista, de una película, de un libro? Así que bueno, en eso estamos, quienes hacemos Agarrate Catalina, esta murga cooperativa que anda vuelta a una compañía itinerante y nómade, girando por un montón de lugares y por suerte ahora pudiendo volver a girar después de esta nueva realidad y este mundo Mm. post-pandémico y Mm. todavía pandémico, Claro, bueno, retomando esa claro, costumbre que a las personas que somos Agarrate Catalina nos salva la vida, que es movernos y llegar claro. a pueblos hermanos. Debe haber sido muy difícil el parón que significó la pandemia, estar encerrado. Dime una cosa, ¿y son cuántos integrantes son? Mirá, ¿Sí? ¿O va cambiando el número sí, de integrantes? bueno, en la Catalina somos estamos constituidos como cooperativa artística.
y en la cooperativa somos cerca de 30 personas. Mira. En las giras, cuando nos movemos, sí, a veces varía ese número, sobre todo además por las posibilidades de quien produce la fecha en tal o cual lugar, de la lejanía, de las distancias, de las, de las capacidades para mover tal o cual número de personas. Eh, Seguro que a esta gira llegaremos cerca de unas 20 personas, 19, 20 personas. Después de las funciones de Santiago y Valparaíso nos vamos directo a Buenos Aires, vamos a actuar en el Gran Rex, en el Teatro en Calle Corrientes, y de ahí vamos a hacer unas 22, ponele, pero el número está generalmente eso, entre cerca de 20 y un poquito más de 20 compañeros y compañeras que integran la función. De acuerdo a cada necesidad, de cada posibilidad, tenemos algunas otras configuraciones, ¿viste? Como todos los elencos. O gente que, bueno, por ejemplo, a las funciones de Santiago y Valparaíso sí viajamos con nuestra propia maquilladora, con nuestro propio sonidista, con nuestro propio iluminador, pero hay veces que las configuraciones no permiten y tenemos que trabajar a distancia con técnicos y técnicas locales. Entonces, pero en el promedio, Ya. entre 18 y 22, 23 personas siempre van viajando Ya, con la Catalina por ahí. ustedes, los integrantes de Agarrate Catalina, son los realizadores, los creadores y realizadores del vestuario también. Sí, ¿Sí? es una realización no colectiva, pero sí compartida. Tenemos una diseñadora de vestuario que trabaja, no viaja, en este caso no está en escena, pero que trabaja conmigo y con mi hermano, en este caso que somos los creadores del texto y de la idea del espectáculo o los responsables, y trabaja en paralelo con nosotros dos, con el compañero que hace la puesta en escena, con la compañera que realiza los maquillajes, con, hasta con el sonidista, te diría. Desde que está la idea del espectáculo, esta empieza a hacerse carne interpretada por cada una de las personas que está a cargo de las diferentes patas del espectáculo, ¿no? El Claro. compa que hace la iluminación, el compa que hace la escenografía, quien diseña vestuario, quien diseña maquillaje, quien hace la dirección actoral, está todo, está cada una de las patas siempre con las antenas pendientes de las demás, ¿no? Porque eh, desde el momento uno, bueno, la involución de las especies, empieza Paula Villalba, que es nuestra Sí, diseñadora, a armar, a interpretar, a buscar, a traernos sí. influencias, texturas, lugares por los que quiere transitar y empieza a construir un primer boceto. Ese primer boceto se prueba en los cuerpos, pero una vez que a su vez en paralelo el compañero que está desarrollando la puesta en escena y que a esta dramaturgia cantada de lo que ponemos Mm. finalmente sobre el escenario empieza a aplicársele movimiento, interpretación, los vestuarios también Van empiezan a cambiando. adaptarse. Exactamente, claro. Claro, porque Claro. en esta parte necesito más movilidad, necesito Exacto. más vuelo, necesito más caída, Mm. o necesito una tela más dura que No, sostenga. es un diseño de vestuario complejo, ¿ah? O sea, no es un Sí, trapito que se coloca sobre el cuerpo y vamos moviendo, ¿no? Bueno, mira, sí, dos exacto. cosas, justamente eso, el vestuario. eh, Sí, a través de las imágenes de los videos, de la obra esta, del espectáculo esto, la involución de las especies, el vestuario, impresionante, realmente impactante en ese sentido, por su densidad. Hay una densidad enorme en la construcción, no solamente la interpretación que uno puede hacer, sino que la construcción, que ya es un trabajo enorme, pero al mismo tiempo, a lo mejor es una perogrullar lo que digo, pero para mí eso es importante, las voces, la música, son realmente impresionantes. O sea, uno recuerda una variedad de música desde las más antiguas, hasta el canto gregoriano de repente a mí me suena, ¿cierto? Hasta una musicalidad callejera, de teatro callejero. Por lo tanto, es de complejidad y sencillez al mismo tiempo, porque son elementos del vestuario, como la música y el canto, cosas de la vida cotidiana para todas las personas. Y en contradicción, de alguna forma, con el título, un título intelectual, racional, la involución de las especies. ¿Cómo se combinan esas dos cosas, Yamandú? bueno, te agradezco mucho el análisis y la mirada detallada, cariñosa y amable sobre lo que hacemos. Es cierto eso que vos decís, porque, porque la murga tiene una cuna netamente callejera y la detectaste muy bien. Y como todo espectáculo callejero que tiene
todavía esa herencia visible sobre la piel. Es un espectáculo desesperado por comunicar y es un género que tira los anzuelos como puede y necesita que sean efectivos desde siempre. Cualquier espectáculo que se realiza en la calle, aún este que tiene una cuna de la Montevideo del 900, imagínate, la calle no suele ser el escenario más amable para cualquier representación artística, suele ser inhóspito, la gente está apurada, está en otra cosa, no va especialmente a verte, y el artista o la artista callejero o callejera necesita captar la atención rapidísimamente y necesita que los puentes que te vinculen a vos, público ocasional y casual, que de repente no tenías 5 minutos para pararte y para perder, sean efectivísimos. Entonces, por eso los vestuarios, para que se vean desde lejos, de alguna manera la gestualidad hasta sobredimensionada, hasta a veces sobreactuada, por eso la impostación vocal, la colocación de la voz es de quien ha aprendido a trabajar con su voz como único instrumento en la calle, contra el ruido de los buses, de los coches, de la ciudad, de la urbe desarrollándose. Toda digamos, las definiciones artísticas que hoy distinguen a este género vienen en su gran mayoría de esa cuna callejera y de esa vocación desesperada por comunicar rápidamente, la utilización de músicas preexistentes, cambiándole el sentido y haciendo humor nada más que con el hecho de vaciar visiblemente su contenido y dar vuelta a un significado ya adquirido en la gente. Todo eso nace de la murga callejera. Después, como vos decís, se va intelectualizando. Esta expresión tan potente en Uruguay empieza a mezclarse con otros géneros, con el teatro más formal. Esto es el equivalente, nuestro carnaval es el equivalente al teatro popular. En Uruguay, el carnaval dura 45 noches, empieza la última semana de enero y termina la primera/segunda de marzo, con teatros a cielo abierto en todos los barrios de una ciudad que es pequeña, que tiene 1,5 millones de habitantes y que tiene 20, 30 escenarios, desde el barrio más acomodado al barrio más sumergido socioeconómicamente. Las murgas van llevando su espectáculo noche a noche, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funciones por noche, cantando el mismo espectáculo, atravesando horizontalmente toda la ciudad. Para gente de todos los tipos, con todas las herramientas posibles, casi que con ninguna de ellas muchas veces, de todas las franjas etarias y sociopolíticas, culturales, religiosas. Es una fiesta súper horizontal, vende ese mes y medio, vende más entradas, más tickets que todos los equipos de fútbol sumados todo el año en Uruguay. El Uruguay, siendo que es un país muy futbolero. Futbolizado, claro. Claro. Entonces, es una fiesta que realmente es representativa. Entonces, bueno, desde ahí también empieza a vincularse con el teatro formal, con músicos y con músicas con entrenamiento académico, y empiezan a verter en sus espectáculos otro tipo de conceptos. Hoy por hoy hay muchas murgas, en este caso la nuestra, que más allá de hacer caricaturas con nuestra realidad coyuntural más inmediata, también tenemos una mirada un poco más humanista de nuestros espectáculos. Claro. Entonces, esta involución de las especies tiene un poco ese costado. Claro. Al bicho humano metido en el centro de nuestra caricatura, ¿no? Con temáticas que quizás entonces resulten un poco más atemporales o universales y entonces compartibles con todo el mundo. En un teatro de Santiago o en un teatro de Buenos Aires. Y sobre eso vamos a conversar en un segundito porque vamos a hacer una pequeña pausa, Yamandú, y volvemos a Detrás de las Máscaras en biobiochile.cl. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio.
Estamos en Detrás de las Máscaras, en Bio Bio TV, Radio Bio Bio, biobiochile.cl, conversando con Yamandú Cardoso, director de la murga Agarrate Catalina de Uruguay. Y estábamos conversando, Yamandú, sobre los contenidos más bien ya de este espectáculo. Siempre uno dice, las obras, los espectáculos se muestran de una forma, pero también esconden cosas, traen contenido, traen contenido. Habitualmente o muchas veces los espectáculos tienen legítimamente, a veces toman temas triviales, más triviales. Acá yo noto también, tanto en el título como en la composición, en los cantos también, hay, no digo denuncia, pero hay una mirada crítica, irónica, hay risa, por supuesto, como decíamos al comienzo, pero al mismo tiempo un golpe de alerta a la conciencia, mejor dicho, a los valores, a lo que aprieta el zapato en la vida cotidiana y social. Bueno, y sí. Están en las canciones, están en las canciones también. Sí, es parte constitutiva de los espectáculos de cualquier murga. En los reglamentos no escritos de lo que la gente espera de la murga. La murga se dice acá en Uruguay que es la voz del pueblo y generalmente opera así. Es un título un poco romántico además, pero yo entiendo que funciona. Las murgas están constituidas, y perdón que me extienda en la explicación, pero para que se comprenda este carnaval que decía, este gran festival de teatro popular que es el Carnaval Uruguayo, que es un carnaval de escenario, a diferencia de otros carnavales. Para entenderlo hay que entender el concepto de escenario. Sí, también está el desfile, está la fiesta, está el baile, pero se necesita el concepto de escenario aunque sea en la calle, una dramaturgia escrita especialmente para ser compartida desde lo cantado, desde lo bailado, desde lo actuado, pero con el concepto de escenario muy presente. Entonces eso hace que además también la gente participe viendo, pero la gente participe siendo las murgas. Las murgas son compuestas por artistas ocasionales. Quiero decir con esto, personas, hombres y mujeres que salen de trabajar de su oficina, salen del despacho de abogados o de la góndola del supermercado salen de trabajar de Uber o de hacer su reparto de delivery o estar en una fábrica o de estar desempleados o ser amas de casa y se van a maquillar y a vestir y a transformar en artistas de 45 noches. La inmensa mayoría de las murgas se arman y se desarman en el periodo del carnaval. Entonces, se elaboran estos espectáculos con un rigor profesional, pero en condiciones sumamente amateurs. Eso hace que la gente sea la murga. La gente no solo se vea representada en la murga, sino tenga un primo, una prima, alguien, un vecino, una vecina, que es parte de una murga, que después trabaja repartiendo, panes. Pero ese mes y medio es murguista y está en las primeras tapas de los noticieros y los diarios y las prensas especializadas hablan de él o de ella. Entonces, el mandato de la gente dice de alguna manera que la murga debe criticar y debe tener caricatura sobre la realidad, conformar sus espectáculos con la materia prima del barro más habitual, del día a día de todos y de todas en Uruguay. Entonces sí, aparecen esas temáticas, que algunas tienen que ver con la coyuntura más local inmediata, otras tienen, como decíamos, otra hondura, claro, una búsqueda filosófica y analítica sobre nuestra condición. En nuestro caso siempre intentamos que esas caricaturas, vos muy bien lo decías, la pata de la ironía está permanentemente utilizada. Es un camino y es una herramienta que la murga utiliza mucho, ¿no? Entonces intentamos, en nuestro caso, que eso no sea desde la verticalidad, ni de hacer una pseudopedagogía que no estaríamos con la capacidad de hacer, ni con el interés. Preguntas y dudas horizontales de manera artística. Por ejemplo, hablamos sobre la violencia, queremos hablar sobre, la polarización política extrema, la radicalización de las posturas y la rotura del entramado social a escala vecinal, a tamaño peatón. Bueno, hagamos un bloque humorístico al respecto. Queremos hablar sobre el proceso histórico de un grupo de gente que se ha movido a través de los años en las clases sociales, rompiendo
digamos, la estratificación social, sobre les nouvelles riches o los nuevos ricos en la Claro. historia. Hagamos un bloque humorístico al respecto, perfecto. O queremos hablar sobre el papel de los nuevos progresismos y las izquierdas en nuestro continente. Bueno, hagamos humor también al Mm, respecto. Queremos hablar sobre Dios, sobre la institución claro. iglesia. Y, Hagamos humor al respecto. ilimitada, Desde ahí, temática ilimitado. Sí, ilimitada. ¿Han tenido ilimitada. respuesta? ¿Cómo responde el poder, digamos? A Ah, bueno, veces. es muy gracioso, Sí, porque en Uruguay ese código está instalado. Entonces, eh, hemos dicho cualquier cosa realmente, obviamente siempre con respeto y sin agresividad, sí. pero con caricaturas muy cáusticas, por ejemplo, del Pepe Mujica, alguien Ah, con quien yo he manifestado mi admiración en un montón de sentidos. Y con el Pepe ahí mismo, en el teatro, claro. siendo víctima de su propia caricatura. Y la gente, no solo que no se espanta de eso, sino que aplaude de alguna manera eso, porque es un código que ya está instalado. Desde hace un montón de años en Uruguay, las personas más poderosas pasan por la caricatura de la murga. Vendría a ser como, en una escala muy, muy criolla y mucho más pequeña, como Los Simpsons, viste que Sí, siempre, si sos muy famoso o muy sí, notorio o muy notoria, es posible que te agarre Matt Groening ahí y te haga una caricatura. Bueno, sí. a otra escala, mucho más de cabotaje, eso sucede con las figuras populares y las figuras relevantes y poderosas del Uruguay. Nadie nunca, nunca en todos estos años, ni incluso en dictadura militar, bueno, en dictadura militar obviamente sí había censuras, pero el carnaval no se suspendió, pero nadie nunca hizo de ningún partido político, ni de ningún palo, ni de centro derecha, de izquierda, no sé, un juicio a una Claro. murga Y o nadie se una... creyó, y nadie se creyó. Exacto, Una es querella, no, exactamente, ya. exactamente. Porque además es un poco inútil porque eso ya está dicho y no lo dice alguien haciendo una operación política teledirigida y pensada. Es realmente la voz de tu barrio que lo está diciendo. Y Claro, si eso ya sucedió, el daño está hecho de alguna manera, o el mimo está hecho también, claro. digamos, lo que sucedió ya sucedió. Entonces, realmente en Uruguay está muy aceptado ese nivel de crítica, esa licencia artística de alguna manera, muy Mm. entre comillas, para disparar que tiene la murga. ¿Se comparan de repente con el bufón que tiene ese privilegio? El bufón, sí. Sí, 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 yo creo que sí. aunque el rey a veces también cuando lo pilla mal parado es capaz de cortarle la cabeza, sí, Sí, al bufón, a pesar de que más tiene que el derecho de... sí, Sí, ¿sabés con qué también? Quizá más que nada con la figura de, de los bardos en las plazas o de los trovadores, ¿no? Con aquella cosa un poco más irreverente que el bufón que a veces está más asociado a la obsecuencia, sí, a estar ligado al mandato del poder. En este caso la murga es un poco más irreverente que el bufón. Hay alguna cosa también vinculada en nuestra mitología a a la comedia del arte y a los claro, arquetipos de la comedia del arte, del bufón, de la colombina, del arlequín, del saltimbanqui, claro. del dildo, hasta del dottore, te diría. Mm, Hay un montón de cosas vinculadas a nuestro carnaval que también lo constituyen, claro, como casi todas nuestras expresiones, ¿no? Latinoamericanas, vienen desde el mestizaje. Hay sin duda en nuestro carnaval una rítmica muy potente venida del África, claro. por ser Montevideo el puerto esclavista Sí, pa, de la corona en el Río de la claro. Plata. Nuestra ascendencia afro en la música es enorme, mezclada a su vez con lo que traían las primeras compañías de zarzuela que venían de Cádiz a Montevideo y a Claro, Buenos Aires, claro, mezclada con la lógica del tango, que tiene también una lógica caricaturesca y protestona, el tango de los 20, los 30, los sí, po, 40, que eran fotos sociales también claro, llevadas a la cultura, exactamente. ¿no? Claro, todo eso, el carnaval, lo que tú cuentas de Uruguay, me da una envidia insana. ¿Ah? En Chile no existe eso, desgraciadamente. ¿Ah? No, no, no existe, no sé por qué. No sé, Y quizá, no sé por quizá qué. Leo, yo me arriesgo a pensar en los tamaños. Vos no te olvides que Montevideo es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, que la recorres de punta a punta en pocos minutos, que, que el Uruguay es un país con tamaño de ciudad grande y que eso permite cierta cercanía, ¿no? Pienso en irme de una punta a la otra de Chile Sí, para hacer un carnaval y claro, realmente los claro. tamaños, las Sí, pues dimensiones, las son, densidades a veces conspiran contra esas expresiones que
que se desarrollan más en una tierra pueblerina, digamos, Claro, chiquita sí. de tamaño, ¿no? Eso en parte sí, pero otra tradición cultural también, ¿eh? Una valoración también de lo propio. Todas esas cosas que uno encuentra, que no encuentra muchas veces en Chile. Bueno, última cosa, que sea de calle y de sala e indistinto, ¿cambia mucho en una situación y otra? ¿La Bueno, murga? son complementarias porque está ese corazón callejero que todavía late y que todavía, de hecho, diseñamos los espectáculos para ser presentados a cielo abierto en nuestros ¿Mm? veranos Sí, inestables. Pero cuando la murga está en un teatro, se adapta perfectamente bien, cómo no. porque el teatro da, y más teatros como el del Café o la sala del Aula Magna que vamos a estar en Valparaíso, en la Universidad de Santa María, con todas las condiciones técnicas, los teatros son edificios diseñados para eso, para Claro, conectar, para que la gente se comunique, para que la gente abra el corazón y se deje atrapar. Entonces ahí no hay misterio. Lo que funciona en la calle seguramente tenga muchas chances de funcionar en un teatro con la intimidad que se necesita, con, con- con la capacidad de apreciar otro montón de cosas. exacto. Son experiencias distintas, se viven experiencias Son distintas, experiencias distintas distintas y y combinadas. complementarias. Y Y complementarias, tienes complementarias. toda razón. Tenemos al público mucho Claro, más atento, mucho sí. más cerca, Claro, mucho más con a menos nuestra distracciones, con menos distracciones de lo que sucede en Exactamente. la calle. Bueno, Yamandú Cardoso, director de la murga Agarrate Catalina. Gracias por la conversación, gracias por estar con nosotros en esta conexión internacional desde Montevideo a Santiago de Chile. Que les vaya pero súper bien. Tú has dado, vamos a incluir por supuesto todos los datos de las funciones, tanto en el Café de las Artes como en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María en Valparaíso, y que les vaya, como digo, súper bien. Bueno, muchísimas gracias a vos por este rato, por el interés, por compartir y déjame mandar, bueno, estás invitadísimo a las funciones, obviamente, y déjame mandarle un saludo a toda la barra de chilenos y chilenas que cada vez son más, aunque sean un micromundo todavía, de gente que hace murga uruguaya, que hace murga estilo uruguayo, que hay murgas chilenas de estilo uruguayo y muy buenas, de varones, de mujeres, mixtas. Les mando un abrazo ¿Cómo no? enorme y ya estaremos reencontrándonos. Ya, que te vaya muy bien. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV.